Muy bien, estimados alumnos, tengan muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar en estas nuevas semanas de clases. Vamos a aperturar lo que es la sexta unidad en el curso de biología y vamos a entrar a hablar acerca de lo que es la biodiversidad en este caso. Nos vamos a centrar a hablar acerca de la biodiversidad, entrando a tallar acerca de la flora y la fauna de los ecosistemas. Entonces, lo que hoy día vamos a ver es una pequeña introducción, justamente lo que vamos a ver de aquí en 2 semanas más o en 2 clases más, que son acerca de la biodiversidad en la flora y la biodiversidad en la fauna de los ecosistemas. Entonces, hoy empezamos a hablar de qué es la biodiversidad y vamos a dar una pequeña introducción a lo que les había comentado de la fauna y de la flora del ecosistema que nos rodea a nosotros, ¿no? Entonces, cuando hablamos de biodiversidad, vamos a empezar a hacer un pequeño contraste, ¿no? Entre las diferencias que podemos ver, por ejemplo, en este caso de la flora. Por un lado, podremos encontrar, como se visualiza en esta imagen, ¿no? Árboles muy grandes, muy frondosos, que son de tallos fuertes, son leñosos, ¿no? Y que tienen un crecimiento continuo y una vida prolongada, ¿no? Vemos árboles que incluso pueden superar los 100 años de vida y que pueden superar tamaños muy enormes. Y por otro lado vamos a contrastar con lo que son los helechos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la imagen de los helechos, que en el caso de los helechos, si vemos, son plantas mucho más pequeñas, donde no van a poseer flores y tallos, sino lo que van a poseer ellos son taloides y filoides, que ya más adelante lo vamos a ver cuando hablemos de la flora principalmente, ¿no? Que se asemejan a lo que son los tallos y las hojas en otras plantas. Pero los helechos son así, son estas plantas que, por ejemplo, se pueden ver un poco más frágiles con respecto a la imagen anterior que vimos de los árboles, que son más robustos, con tallos leñosos, que son grandes. Estos, en cambio, son plantas más pequeñas, un poco más débiles, si queremos verlo así. Y por otro lado, también tienen una característica de que no tienen flores y no producen semillas, sino que se reproducen por esporas. Y ya vamos a ver más adelante, hablar un poco más acerca de los helechos, ¿no? Ahora, por otro lado, incluso vamos a contrastar viendo otro tipo de hierbas, otro tipo de plantas que en este caso sí tienen flores, sí poseen semillas, sí poseen un tallo que es flexible, que puede moverse y que, por ejemplo, en contraste de la primera imagen, no poseen tallos o tejido leñoso, ¿no? Y por otro lado también tenemos esto, ¿no? Los musgos que son plantas ahora mucho más pequeñas que todas las anteriores y que carecen eh, de los tejidos que les permite la conducción de sustancias dentro de ella, que en este caso hablamos del xilema y del floema. Entonces carecen de estos tejidos, son más pequeños y vamos a ver que solamente se van a crecer este tipo de plantas en ambientes muy húmedos. Entonces, miren, cuando hablamos de biodiversidad, hablamos justamente de esto, de las diferencias, de los contrastes que hay en los diferentes tipos, en este caso, que nos estamos hablando de plantas, de los diferentes tipos de plantas. Entonces, biodiversidad viene justamente de dos términos griegos, bios, que significa vida, y versis, o que significa varios o multitud. Entonces vamos a ver que hay una multitud de diferencias entre diferentes tipos de organismos que tienen vida. Y aquí lo vemos, ¿no? Miren, hablamos de la biodiversidad o diversidad biológica, que es la variedad, mejor dicho, la variedad que hay de la vida. Ahora, cuando hablamos de la diversidad o la variedad de la vida, aquí dentro vamos a incluir varios niveles de organización biológica. Anteriormente, en la primera unidad, vimos, ¿no?, acerca de los niveles de organización biológica.
Entonces, incluso en los diferentes niveles de organización biológica vamos a ver variedad o diversidad biológica. Acá también vamos a abarcar, por ejemplo, cuando hablamos de diversidad en cuanto a especies, vamos a tener, por ejemplo, plantas, animales, hongos, organismos microscópicos, organismos macroscópicos, unicelulares o pluricelulares. Entonces, estamos viendo todos estos contrastes, ¿no? Todas estas diferencias. Ahora, también la biodiversidad comprende lo que es la variabilidad genética y los ecosistemas de los cuales forman parte de de la cual forman parte estas especies, ¿no? Sabemos que estas especies van a habitar dependiendo a veces en diferentes países o en diferentes regiones donde podemos encontrar a su vez también diferentes ecosistemas. Entonces, algo que es muy importante recordar que justamente esta variabilidad produce o está incluida en lo que son los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de los genes. Recordemos anteriormente los temas que hablamos, ¿no? Que toda mutación o todo cambio o alteración siempre ocurre a nivel genético. Ahora, ¿con qué finalidad ocurren mayormente estos cambios? Si ocurren con la finalidad de repente beneficiarse o beneficiar a la especie, porque las especies, recuerden, lo que buscan es adaptarse al entorno que los rodea, al entorno en el cual ellos viven. Entonces, viendo, vamos a ver que al ver diferentes ecosistemas, al ver diferentes tipos de ambientes o, o diferentes tipos de climas, regiones, ¿no? O diferentes tipos de lugares territoriales que hay. Entonces vamos a ver que van a haber diferentes tipos de especies que se han adaptado justamente a esos entornos específicos, ¿no? Entonces ahí estamos hablando acerca de la biodiversidad que hay. Ahora, recordemos algo también, que el término biodiversidad fue acuñado en el 1885, ¿no? En el Foro Nacional sobre la Diversidad Biológica de los Estados Unidos. ¿Y quién fue el pionero en acuñar esta palabra? Fue Edward Wilson, que fue un entomólogo. Entonces, fue un entomólogo. Entonces, Edward Wilson en la Universidad de Harvard, él escribió acerca sobre un tema de lo que es conservación y tituló a su estudio, a lo que él estaba redactando, tituló la publicación como biodiversidad. Entonces, ahí fue donde se acuñó por primera vez este término. Entonces recordemos en esta parte la importancia que tuvo este científico. Bien, y ahora vamos a ver lo que son las formaciones vegetales. Las formaciones vegetales son agrupaciones de plantas que crecen en un determinado terreno. Por ejemplo, matorrales, pajonales, bosques. Y ahorita vamos a ver algunas imágenes que ejemplifican mejor eso. Ahora, las formaciones vegetales son importantes cuando hablamos de biodiversidad porque van a afectar o van a permitir que varíe también lo que es la vida animal, porque hay animales que se van a adaptar justamente a comer este tipo em, de especies de plantas, o que incluso animales que de repente no se alimentan de estas plantas, pero esas plantas o esa vegetación o esas formaciones vegetales les sirve como camuflaje, les sirve como vivienda, les sirve eh, como protección para protegerse, etcétera. Entonces, estas formaciones van a permitir lo que es la variedad de vida animal, dependiendo de las características que estas presenten, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, aquí matorrales, que son formaciones vegetales de aspecto seco, de aspecto un poco seco. Vamos a ver bosques que, contrario al anterior, son
en ambientes más húmedos, más tropicales. Y vamos a tener por acá otro lo que son los pajonales, que a diferencia de los matorrales, los pajonales, si se dan cuenta, abarcan una mayor área y son más abundantes, ¿no?, que los matorrales. Ahora, aquí vamos a ver las principales formaciones vegetales que se pueden estudiar. Dentro de las principales formaciones vegetales vamos a tener lo primero, que es lo que es la selva. Que cuando hablamos de este tipo de formación vegetales hablamos de que son heterogéneas, abarcan una gran cantidad de especies de plantas, como a su vez también una gran a una gran variedad de lo que son animales, incluyendo insectos. Entonces, por eso hablamos que son heterogéneas, ¿no? Y son complejas, porque son hay gran biodiversidad, hay gran diversidad de flora y de fauna dentro de esta formación vegetal. Entonces van a haber grandes cantidades de especies de plantas, principalmente arbóreas. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de que hay una gran cantidad de distintos tipos de árboles. Hay gran cantidad de árboles, ¿no? Y a su vez también vamos a ver vegetaciones complementarias, ¿no? Diferentes tipos de plantas que pueden ser parásitas. Y cuando hablamos de plantas parásitas, hablamos de plantas que necesitan adherirse a otra especie de planta. Por ejemplo, en estos bosques o en los bosques de la selva, por ejemplo, vamos a ver árboles que, digamos, van a ser parasitadas por otro tipo de plantas que son plantas rastreras o trepadoras y que van a formar lianas, o lo que nosotros lo conocemos como lianas, ¿no? Que en este caso vienen a ser plantas parásitas, ¿no? Porque necesitan adherirse a estos árboles para poder sobrevivir, ¿no? O para poder desarrollarse. Si no hay unos árboles como grandes como estos, ¿no? Entonces no pueden sobrevivir o no pueden desarrollarse, ¿no? Vamos a ver musgos, helechos, plantas trepadoras, bejucos, etcétera, ¿no? Vamos a ver palmeras también. Entonces vamos a ver una gran variedad de este tipo de plantas. Entonces, ¿dónde podemos encontrar selva, no? Se observan estas formaciones vegetales, por ejemplo, en la zona del Ecuador y la zona tropical, aquí en Perú, en Brasil, ¿no? Entonces se comparten, ¿no? Estas selvas mayormente, ¿no? Por ejemplo, nosotros compartimos selva con lo que es Brasil. Entonces, por ahí nosotros estamos compartiendo o teniendo parte, ¿no?, de esta formación vegetal. Otro tipo de formación vegetal que vamos a encontrar son las sabanas. En el caso de las sabanas vamos a ver que son lugares amplios y llanos, son grandes extensiones de terreno, ¿no? Entonces vamos a ver una vegetación más propia de vegetación herbácea. Entonces vamos a encontrar más de lo que son hierbas, ¿no? Por ahí alguno que otro árbol, pero árbol pequeño y que son leñosos y son un poco más secos a comparación de los árboles que se encuentran en la selva, que son más robustos, más altos y que vienen a ser más frondosos, ¿no? En cambio, estos de acá son más pequeños, más secos y no tienen mucha vegetación, ¿no? Entonces, ¿qué más es propicio de este tipo de formaciones vegetales que se encuentran o tienen alta precipitación estacional? Entonces, vamos a ver la presencia de desarrollo de vegetación se alterna en temporadas de sequía. Entonces, mayormente en este lugar vamos a ver
que se van a alternar dependiendo de las temporadas de sequía. Entonces hay temporadas donde aumenta la sequía o disminuye la sequía, pero generalmente o normalmente no son lugares donde haya mucha humedad o mucha agua. Entonces, por lo contrario, más bien son lugares, ambientes más secos, ¿no? Vamos a tener también, por ejemplo, lo que son las estepas. En las estepas también vamos a ver lugares que en estos son muy, muy, muy llanos, más llanos incluso que los anteriores. Son también muy extensos y poseen poca vegetación arbórea. Entonces, si los anteriores sí tenían por ahí vegetación arbórea, pero pequeña, en este de acá va a ser aún mucho más, mucho menor, ¿no? Aquí van a prevalecer también vegetaciones mayormente herbáceas, ¿no? Se van a ver más hierbas. Poseen un clima, vamos a ver un clima semiárido, ¿no? Que vamos a ver que se va a encontrar entre el desierto y las zonas con vegetación arbórea. Entonces vamos a ver que las estepas, digamos, son como la intersección o la transición, ¿no? En pasar de lo que es de la selva a lo que vimos anteriormente en una sabana, ¿no? Entonces va a ser como un ambiente intermedio, ¿no? Porque vamos a ver que es un clima semiárido, o sea que no es tan seco como el anterior, ni tampoco es muy húmedo o tropical como el primero. Entonces, por eso acá nos hablan de que es un clima semiárido y es un clima entre el desierto y las zonas con vegetación arbórea como en el de las selvas, ¿no? Vamos a ver que aquí hay una gran variación en lo que es la temperatura, ¿no? Va a haber una gran amplitud térmica que va a variar. En el verano van a ser muy calurosos y en el invierno, por el contrario, vienen a ser muy, muy fríos. Entonces hay estos cambios bruscos de temperatura, ¿no? Y aunque pareciera que ahorita, por ejemplo, aquí nosotros estamos viviendo también justamente estos cambios de temperatura, ¿no? Tenemos un cambio brusco entre el verano y el invierno también nosotros. Bien, vamos a ver el siguiente, que son lo que son las praderas. En el caso de las praderas hablamos de zonas gramíneas y plantas de pastizales. Entonces aquí lo que vamos a ver son hierbas, pastos y algunas, por ahí plantas gramíneas, ¿no? Algunas especies dominan el mayor porcentaje de la biomasa del terreno. Entonces vamos a ver que hay especies de plantas que van a abundar más que otras. Y generalmente las que abundan más en este caso son los pastizales. ¿Dónde encontramos este tipo de de vegetaciones? Las encontramos en regiones templadas, que tengan climas templados y que tengan también precipitaciones elevadas con un alto grado de evaporación y sequías anuales estacionales. Entonces, si hay sequías, simplemente van a ser por algunas estaciones, no siempre. Ahora, al ser pastizales y al ser plantas gramíneas, las que abunden aquí se van a necesitar que sus suelos sean muy, muy fértiles para que puedan desarrollarse. Entonces, tienen que ser muy fértiles y la hierba produce un manto de riqueza orgánica, o sea, son terrenos que producen y son plantas gramíneas que producen. Entonces, siempre que se quiera sembrar, por ejemplo, arroz, trigo, este, y algún otro tipo de planta gramínea, se van a necesitar de lugares que justamente tengan estas condiciones, ¿no? Que sean suelos muy fértiles, que sean en regiones templadas, y así van a abundar lo que son esta formación vegetal que es la pradera.
Aquí tenemos la penúltima formación vegetal que son los bosques propiamente dichos, los bosques, ¿no? Que es, como su mismo nombre lo dice, como mayormente ya sabemos, que van a predominar aquí los árboles, van a haber vegetaciones leñosas. Ahora, no confundir lo que es la selva con lo que es un bosque. ¿Por qué? Porque la selva habita en lugares donde climas son, la temperatura es muy alta y dijimos que en las selvas van a variar lo que son, está bien, hay árboles, pero también hay vegetaciones alternativas, como le dijimos, plantas eh, trepadoras, plantas parásitas, eh, hongos, eh, helechos, musgos. Entonces, hay vegetación alternativa también y muy variada. Ahora, en los bosques propiamente, en este tipo de formación, lo que abunda sí son árboles, pero no hay mucha vegetación alterna, no hay vegetación más alterna. Entonces, lo que más va a abundar aquí son árboles, vegetaciones leñosas, con troncos leñosos. Entonces, no hay vegetación alternativa como en la selva. Entonces, ahí en esa parte no hay que confundirlos, ¿no? Ahora, ¿dónde se hallan estos? Se hallan en regiones capaces de mantener el crecimiento de este tipo de plantas, ¿no? Porque lo que son árboles leñosos tienden a estar creciendo, creciendo, creciendo y necesitan de lugares donde puedan sus raíces plantarse o ceñirse bien para que puedan crecer y crecer más, porque si sus raíces no pueden desarrollarse o no pueden penetrar en el fondo, el árbol no va a poder generar la consistencia para que les permita seguir creciendo y creciendo. Entonces, si un árbol, las raíces, recuerden que son las bases de toda planta. Si su raíz no tiene un punto de fijación firme, el árbol no va a poder seguir creciendo y desarrollarse. ¿Por qué? Porque si sigue creciendo y creciendo, por la gravedad y el peso se va a declinar o caer. Entonces, por eso se necesitan regiones que sean capaces de mantener este tipo de plantas. Ahora, estos árboles pueden contener muchas especies, en este tipo de formación vegetal podemos encontrar muchas especies de árboles dentro de una pequeña área. Entonces, vamos a encontrar diferentes tipos de especies de árboles. Entonces, no es un solo tipo de árbol. Porque, por ejemplo, a veces sabemos bosques. Hay bosques que sí están formados solamente con un tipo, con una especie de planta, pero hay bosques que sí tienen variedades en cuanto a las especies de árboles, ¿no? Generalmente hablamos de áreas también que tienen que ser grandes. Y vamos a ver que en su clima van a compartir un clima muy similar como lo que es en la selva también. Un clima similar ojo, por eso hablamos de un clima similar, que es un clima por ahí lluvioso, un clima tropical también. Y las últimas formaciones vegetales, vamos a hablar acerca de las plantas desérticas, ¿no? O cuando hablamos de los desiertos. Cuando hablamos de los desiertos ya hablamos de regiones, sí, áridas totalmente. O sea, regiones muy secas, con escasez o carencia de precipitaciones en cuanto a lluvias. Muy rara vez llueve aquí en estos climas. Ahora, por este tipo de condiciones, la vegetación no se llega a desarrollar, a excepción de las plantas que son xerófilas. A ver, vamos repasando este término porque es un término nuevo. Las plantas xerófilas son aquellas plantas que viven en ambientes secos, son plantas que se han adaptado en este medio y de tal manera que cualquier gota, cualquier pequeña cantidad de humedad que haya en estos territorios va a ser absorbida por esta planta. Entonces, van a aprovechar al máximo cualquier tipo
por más minúscula que sea la cantidad de agua. Lo van a aprovechar al máximo. Son plantas que se han adecuado a este tipo de ambientes. Ahora, ¿cómo se llaman este tipo de plantas? Se llaman xerófilas. Ahora, por ejemplo, ¿cuál es el tipo de adaptación? Porque tú dirás, a ver, ¿en qué se han adaptado? Porque uno dice, a ver, ¿cómo se han adaptado? Si tú te das cuenta, por ejemplo, la imagen que corresponde aquí es al cactus, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la principal adaptación del cactus o de este tipo de plantas que les ha permitido desarrollarse en estos ambientes? Como tú sabes, el cactus, la tuna o otro tipo de estas plantas, ¿qué es lo que tienen? ¿Por qué se caracterizan? Por tener espinas. Ahora, estas espinas se han desarrollado porque vienen a ser hojas modificadas, de tal manera que estas plantas, a pesar de que haya mucho sol, mucho calor o las temperaturas sean muy altas, estas espinas les van a impedir que el agua se evapore rápidamente, mejor dicho, que el agua se evapore rápidamente, el agua que ellos contienen dentro. Entonces les permite de esa manera almacenar eh, mejor el agua dentro de ellas. Entonces, esta es una de las adaptaciones principales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las plantas, normalmente vemos que las hojas son más grandes, más delgadas también, porque necesitan estar transpirando constantemente. Entonces, el órgano justamente por donde transpiran son las hojas. Ahora, aquí en estas plantas no vemos hojas, sino vemos espinas, que justamente se han modificado para no transpirar y de esta manera conservar mucho mejor lo que es el agua que ellas necesitan o que tienen dentro para que posteriormente realicen la fotosíntesis, ¿no? Entonces, una de las principales adaptaciones que han tenido. ¿Quiénes? Las plantas xerófilas, plantas xerófilas. En la actualidad también se consideran desiertos a las regiones de hielos y de nieves perpetuas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces pensamos que desiertos pensamos que es totalmente seco, 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 ¿no? Eh, pero actualmente se han considerado a las regiones de los hielos y de las nieves porque hay plantas que digamos que se han adaptado simplemente a este tipo de ambiente extremo, ¿no? Por ejemplo, en los hielos, que las temperaturas por lo contrario son muy bajas, son muy, muy, muy bajas, se han adaptado, ¿no? Y presentan un ambiente extremo durante casi todo el año, al igual que los desiertos, al igual que los desiertos. Entonces, perdón, al igual que en ambientes secos como el que pertenece a esta imagen. Entonces, a las regiones que digamos, eh, tienen estas temperaturas extremas o que son áridas, se les considera desiertos, ¿no? Se los considera desiertos porque no hay mucha vegetación también. Esto es otra característica. Se le considera desiertos porque no hay mucha vegetación. Entonces son pocos la vegetación que encontramos ahí y son pocas las especies diferentes que encontramos ahí en cuanto a vegetación. Entonces, esto tenerlo en cuenta, ¿no? Porque uno a veces dice desierto, se imagina solamente un lugar seco, pero también se le considera desiertos, miren, regiones de hielo y de nieve perpetua, donde prácticamente no hay vegetación. Y al no haber vegetación, prácticamente se le considera desierto. O sea, ¿qué significa desierto? Desierto significa que no hay, digamos, no hay mucha vida, que no hay prácticamente mucha vida. Entonces, y justamente en lugares que son así, con extremo calor, no hay mucha vida, no hay muchas especies de plantas y tampoco animales. Igualmente, en los hielos o en lugares donde hay demasiado hielo o donde nieva prácticamente,
todos los días. Entonces hay poca vegetación, hay pocas especies que se han adaptado a vivir ahí. Entonces justamente por eso también se le considera desierto. Y bien, hasta aquí llegamos. Nos estamos encontrando la próxima semana. Así que cualquier duda, ya saben, me pueden escribir. Y también recuerden que ya va, después de cada clase, nosotros también tenemos nuestro repaso por Zoom. Así que ahí vamos a ver sus dudas y preguntas también si es que las hubiera. Así que nos estamos viendo, chicos. Ha sido un gusto estar hoy con ustedes. Dios los bendiga.